El siguiente video es gracias a Daniel Vilca Torrejón. Es difícil explicar la maravilla que es Tatami Galaxy, ya que superficialmente parece tener muchos de los problemas que siempre estoy criticando en el anime moderno. Es un slice of life que no parece tener nada de épico, es sobre un estudiante, y hay una especie de time reset al final de cada capítulo. La gran diferencia con Tatami Galaxy es que, en primera, no es cualquier slice of life, pues trata de racionalizar cada aspecto mundano de la vida, haciendo gala de implicaciones filosóficas e introspecciones psicológicas, siendo Millennials más pragmático que el slice of life común de anime, puesto que es más sobre la mentalidad de los personajes que sobre su vida mundana. Por otra parte, es sobre un estudiante y hay una escuela, pero ese no es el foco de la serie. Catalogarla como escolar sería un error por la variedad de escenarios que presenta la serie a lo largo de esta. El protagonista está de hecho empeñado en tener una gran vida escolar, pero la serie rara vez transcurre en cuestiones escolares. Por el lado del pseudo time reset, esta es la premisa de El Día de la Marmota, en donde uno vuelve a vivir el mismo día una y otra vez. Pero al final, la serie hace exactamente lo opuesto a un final time reset. No borra la memoria de los personajes, ni el crecimiento de estos, y al final es como si todas las ocurrencias transcurridas en todas esas diferentes líneas de tiempo sí hubieran ocurrido, por lo que este es uno de los extraños casos en donde este tropo funciona e incluso añade algo útil a la historia. El chiste de la narrativa es bastante curioso y muy parecido al de Monogatari y Sayonara Setsubou Sensei. La narrativa va relativamente a un ritmo normal, pero los subtítulos van a una velocidad endemoniada porque los personajes tienen una inmensa cantidad de diálogo. Pero a diferencia de Monogatari y Sayonara Setsubou Sensei, en donde esto es usado más para chistes o conversaciones que no llevan a nada, en Tatami Galaxy es parte íntegra de la trama. Como ya mencioné, es pesada en cuestiones filosóficas y psicológicas, por lo que el chiste de la serie es ver los eventos a través de los ojos del protagonista, quien por medio de sus monólogos internos está constantemente cuestionándose y razonando lo que está ocurriendo, con la intención de que la serie no solo encuentre una conclusión para él, sino también para dar de qué pensar y reflexionar al espectador. Como todas las series que tengo en un pedestal, y muy parecido al caso de Fooly Cooly, el trabajo técnico de esta serie es complementario con la escritura. La forma de ser del apartado no solo es así para que se vea bien, sino también porque es representativo del tono, intención de la escena o de los pensamientos del protagonista. La serie es muy gráfica a la hora de ilustrar lo que está pensando el protagonista y constantemente refuerza todo lo que la serie está tratando de transmitir con simbolismos visuales. Y en un sentido muy superficial, la serie se ve bastante atractiva de por sí, para haber sido hecha en Flash, probando lo ingenioso que Masaki Yuasa puede ser. Así tenga poco presupuesto. Posee líneas delgadas o nulas, con una mezcla diversa de colores en el fondo, mientras que los personajes por su parte carecen de color, siendo literalmente blancos y con ropas y cabellos homogéneos, pero dotándolos de diversidad al mismo tiempo, con sus tamaños y formas caricaturescas diferentes. Muy atípico en el anime, este contraste de hacer que los personajes carezcan de color mientras que el fondo es muy colorido, es algo muy simple y sin embargo algo brillante para una serie que pretende no apelar a la superficialidad y pretende ser un contenido pesado. Para agregar más a la perfección, en un medio en donde es común las fantasías de autoinserción, el escapismo, el hedonismo y en general las premisas en donde se te pinta como algo positivo escapar de tus responsabilidades, Tatami Galaxy es atrevido al transmitir absolutamente todo lo contrario. La serie, como muchas obras maestras japonesas, posee un mensaje de anti-escapismo y también sobre maduración. Si Fooly Cooly es el anime por excelencia sobre maduración en la niñez y adolescencia, Tatami Galaxy es el anime por excelencia sobre la maduración en la adultez. Tatami Galaxy invita a todos esos universitarios y jóvenes adultos en general a enfrentar la vida adulta con optimismo y a no temer a tomar decisiones importantes que cambiarán el rumbo de tu vida para siempre. Pero no lo hace de una forma sermonera ni pastelosa. Te recuerda que todos podemos hacer estupideces, aún en la edad adulta, y aprender de los errores. Tatami Galaxy resulta en ser la excepción más contrastante e importante en la era del anime moderno.
es todo lo contrario a lo que el medio nos tiene acostumbrados. Es inteligente, pragmática, inspiracional, artística, atrevida, sutil, catártica, y no queda duda, porque la considero un sólido 10 de 10. Tatami Galaxy es mi perfecta definición de arte. Es algo que, una vez contemplado, te inspira con su belleza y enriquece tu personalidad. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?